Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Ahí pon el micrófono ya. Micrófono. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Ingresaron con el link que yo acabo de enviar. Ah, ya. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profesor, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Profesor, buenas noches. Manos, buenas noches. Profesor. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Estoy esperando que se conecten algunos más y sobre todo los que van a, los que van a exponer hoy día para iniciar de inmediato. Saúl, buenas noches. Buenas noches. Hola, Percy. ¿Vas a exponer hoy día, Percy? Sí, pastor, pero mis dos compañeros no los veo. ¿Quiénes son? Fran y Miluska. Ya seguro se conectan ahorita. Pero hoy día teníamos dos grupos.
Marcia está por ahí. Aquí estoy, profesor. Muy bien. ¿Qué otro grupo expone hoy día? El aborto. Ya. Pues el divorcio y el segundo, el aborto. Ya. ¿Quiénes están en el segundo grupo? Lida, Marcia y Lisbeth. Ok. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es empezar orando para que el Señor nos dirija en este tiempo, podamos conversar, podamos compartir de modo ameno, agradable este tiempo. Así que, a ver, ¿quién hoy día ha venido con más ánimo, con más fuerza, con más gozo? A ver, creo que Fran, ¿no? Fran creo que está hoy día con ganas, con gozo. Ahí le vamos a pedir a Fran entonces que nos apoye con palabras de oración. Adelante, Fran. Buenas noches, pastor. Sí, oramos. Padre bueno, amado Dios, Espíritu Santo, gracias, Señor, por la oportunidad que nos regalas de tener un día más de vida y especialmente, Señor, para poder aprender más de tu palabra. Sé que el día de hoy, Señor, será un momento de poder compartir, aprender, Señor. Bendice, Señor, a cada hermano que está conectado, al profesor, Señor. Usa, Señor, su boca para que nos pueda dar palabras, Señor, de sabiduría y entendimiento, Señor, también nosotros. Gracias, mi Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar. Creo que hoy le toca exponer al hermano Fran, a Percy, y creo que ellos van a ser los que van a empezar este día porque debieron haber expuesto la semana pasada. Pero, digamos, como todavía estamos en el tiempo de la gracia, entonces hoy día les he concedido la oportunidad. Me imagino que se han tomado el tiempo para mejorar el trabajo, así que hoy van a tener toda la exposición para poder hacerlo de la mejor forma posible. Muy bien, entonces, bueno, dejo la tribuna a los expositores de esta noche. Van a tener como máximo de exposición 30 minutos y ustedes elegirán quién expone primero, quién expone luego y están en los 30 minutos, ¿ok? Luego de eso, lo que vamos a hacer es, digamos, intercambiar ideas, compartir algunos conceptos. Seguramente van a haber inquietudes de los compañeros y estaremos compartiendo todos juntos lo que pueda resultar de la exposición de esta noche. Muy bien, así que está en ustedes, hermanos, la tribuna para presentarse. Una consulta, profesor. Perdón. Sí, ¿Es Marcia. que enviar el trabajo o ¿Cómo? a usted? Si tenemos que enviarle el trabajo, primeramente, el trabajo de investigación. Ya. ¿O Ya, cómo lo hace? Bueno, lo pueden mandar al WhatsApp personal, dije, ¿no? Ya. Ahora, pastor. Yo les he dicho que hay dos alternativas. Lo pueden presentar el día de su exposición o la penúltima clase. Porque a veces después de la exposición quedan cosas sueltas para poder acomodarlas, para poder arreglarlas. Ahora, si usted quiere presentarlo, dice, bueno, yo creo que mi trabajo está correcto, está perfecto, está bien, no hay nada que agregar ni que sacar, lo presento. Pero también recuerde que se arriesga su nota. Entonces, yo quisiera que ustedes tengan en cuenta su nota también, ¿no es cierto? Entonces, a veces es bueno mejorarlo, ¿ok? Como máximo, digo, la penúltima clase. Usted lo puede presentar antes si tiene a bien. Eso no es problema. Muy bien, bueno. Adelante, hermanos. Buenas noches, hermanos. ¿Me escuchan bien, verdad? Perfecto. Muy bien, buenas noches. Bueno,
En esta oportunidad, justo con el hermano Percy Gómez y bueno, y mi esposa, Miluja Salcedo, vamos a tocar el tema del divorcio. Antes de entrar a las definiciones, características e historias del divorcio, es necesario considerar que el matrimonio es considerado como una institución social más importante a nivel mundial, bien, porque ha sido establecido para la integración de la familia. El matrimonio también se podría definir como un contrato civil, porque tiene la presencia, en ese caso, del Estado. Y bueno, también se necesita requisitos para poder validar el tema del matrimonio. Bien, eso es lo que quisiéramos aclarar. Y también en el aspecto civil, es considerado como un contrato en cual será válido si se ciñe a las leyes, en ese caso de nuestro país, ¿no? Si se cumple, en ese caso sí se puede definir el tema del divorcio. Perdón, dicho del matrimonio. Muy bien. Voy a mencionar una pequeña introducción, ¿bien? Como muchos también conocerán, el divorcio ya existía desde el Antiguo Testamento, ¿bien? Pero con la llegada del cristianismo, el divorcio se prohibió, no se tenía que cumplir debido al concepto del matrimonio como un sacramento instituido por Dios y cuyo vínculo era irreparable. A partir del siglo X, aunque el divorcio estaba prohibido, existía la nulidad, es decir, que había la posibilidad que algunos matrimonios se puedan ser nulos. Obviamente, esto se hacía o existía siempre y cuando había diferentes razones. Y solamente lo podían validar en los tribunales eclesiásticos. Bien. Y también este pequeño ensayo que queremos transmitir nosotros, no solo no pretende solamente quizás dar respuestas a muchas cosas, a muchas problemáticas que se hablan sobre el tema del divorcio, porque el divorcio en realidad, hermanos, es muy amplio y a veces también se manifiesta de manera distintas. Bien, queremos quizás dar respuestas a algunas preguntas que ustedes tendrán seguramente, pero todo eso basado a la palabra de Dios. Bien, a continuación voy a indicar algunos tipos de divorcios que tenemos aquí en nuestro país. Bien, tenemos uno que es el divorcio por causa específica o divorcio de sanción. Bien, este tipo de divorcio en realidad es algo resumido, pequeño, que le quiero decir. Es aquel divorcio que se produce como consecuencia de quizás que haya o una persona que haya irrumpido la ley del matrimonio, que haya faltado, en ese caso, su pareja, ¿no? Y si esa persona llegara a faltar a su pareja, en ese caso sí es permitido el tema del divorcio, ¿bien? Y también en el tema que tendría algunas consecuencias esa persona. Por ejemplo, esa persona tendría que reparar por daños en ese caso, su cónyuge, por daño moral, y también perdería en ese caso la potestad de sus hijos, ¿no? Se llama el derecho de poder tener ¿cómo se dice? La custodia de los hijos, ¿no? Obviamente que ahí sí queda un poquito afectado los hijos sobre este tema de divorcio. Pero también hay otro tipo de divorcio. Bien, el tipo de divorcio que es mutuo, ¿ya? Este divorcio mutuo, pero antes de poder pasar a este divorcio mutuo, el divorcio que le estaba mencionando, que era causal, sí tiene en ese caso un tiempo prolongado para que se pueda realizar la separación.
Bien, este divorcio mutuo que quiero mencionar es cuando ya tanto, en ese caso, las dos personas se ponen en mutuo acuerdo para poder separarse, ¿no? Y no es necesario en ese caso publicar o decir la situación, simplemente lo hacen y en ese caso es más rápido la separación entre estas dos personas, ¿no? Porque es algo mutuo que los dos han puesto de acuerdo, ¿bien? En ese caso, a continuación, mi compañero, mi hermano Percy, va a mencionar las causas, en ese caso, del tema del divorcio. Muchas gracias. Pastor, buenas noches, hermanos, muy buenas noches. Espero que me escuche bien. A mí me tocó la segunda parte, que es las causales del divorcio. Y ahí investigando, viendo algunas estadísticas, y según el INEI, menciona que a diario en el Perú se casan algo de 298 personas, y sin embargo otras 72 tramitan su divorcio ante la RENIEC. En el año 2018, el total de los divorcios alcanzó a una cantidad de 11.606. Y de este total, el 88% corresponde a la provincia de Lima y el 11% a la provincia constitucional del Callao. Se observa una tendencia creciente de divorcios del periodo 2014 al 2018. Vemos algunas causales de divorcio, como por ejemplo el adulterio, el hijo ilegítimo, la prostitución, la violencia, actos inmorales, enfermedades crónicas o incurables, cuando la salud mental está deteriorada, es incurable, la separación injustificada, separación de desavenencia, ausencia legalmente hecha o presunción de muerte, por amenazas o injurias, la negativa de alimentos, la acusación calumniosa, delito, hábitos de juego, acto penuble, extorsión moral, embriaguez, el uso de drogas, el mutuo consentimiento, a veces también cuando se permite la violencia dentro del hogar. Todas estas causas vemos que se hacen o llevan a romper ese vínculo matrimonial. Vemos muchas causas y la cual este tema del divorcio es muy amplio. Es muy amplio y si desglosáramos cada una de estas causales, no terminaríamos, creo yo. Es difícil señalar las razones específicas de por qué las parejas se separan, y aunque las separaciones han aumentado notoriamente en la actualidad, se podría decir que influyen circunstancias individuales, familiares, convivencia de la pareja, incluso las culturales y religiosas. De hecho, culturalmente los motivos han variado. Antiguamente una razón recurrente era la incompatibilidad de caracteres. Luego la incomunicación y últimamente el haber dejado de amar, siendo en este caso la infidelidad, ¿no?, la más recurrente en el tiempo y que podemos entender como un medio de comunicar que algo anda mal en la pareja. Múltiples razones pueden llevar a la infidelidad: el desamor, la agresividad, la frustración, la rutina, el desgaste de la relación afectiva o sexual, la búsqueda de alivio de las tensiones, el llamado a atención, la necesidad de confirmación, la presión social y crisis a veces de la misma edad, la diferencia a veces de edad, ¿no? Los cambios culturales también han influido, por ejemplo, el hecho de que la mujer haya salido al campo laboral. Se le ha permitido sentirse de igual a igual como el hombre.
con el hombre, ¿no? Y ahora está menos dispuesta a tolerar las situaciones que antes se aceptaba, tal como la infidelidad, el maltrato físico y psicológico, la indiferencia, el no descubrir situaciones gratificantes en el matrimonio. Se permitía en esos tiempos, porque a veces la mujer se veía, creo yo, acorralada, porque ¿quién iba a sostener el hogar? ¿No? El hombre, creo yo, que se aprovechaba de esa situación para mantenerla a la mujer atada y agobiada, y hasta que apareció la revolución de la mujer, y ahora a nivel sociocultural vemos a la mujer ya tomando el liderazgo, tomando ya ahora posiciones acorde a lo que el hombre también puede tomar, ¿no? Ya no hay una diferencia entre hombre y mujer, ahora ya hay una igualdad entre hombre y mujer. Del documento Problemáticas Familiares Emergentes, rescatamos las consecuencias de las nuevas problemáticas que surgen en la pareja de hoy, como por ejemplo, cómo viven las familias con la incorporación de la mujer en el trabajo, la seguridad y independencia económica que le ha producido un aumento de confianza básica en sí misma, mejorando la autoestima, su autoestima, ¿no? Corregimos también datos, hemos recogido también datos no formales, pero sí una aproximación a la realidad de las causas más frecuentes aducidas como motivos de separación. Algunos de ellos como hechos socioculturales y otros divariados de la dinámica externa de la familia actual, de lo que ocurre hoy en día en la familia actual, ¿no? Encontramos como por ejemplo la influencia de la tensión entre el modelo patriarcal que mantenía a la mujer subordinada y la progresiva liberación de esta. Dicho modelo, a raíz de su discernimiento y cuestionamiento de desigualdad, logró la incorporación de la mujer al trabajo y el cambio con relación al aporte económico de los cónyuges, por un aumento progresivo de la capacidad económica de la mujer. Hoy en día a veces la mujer tiene mayor ingreso a veces que el mismo marido, que el mismo hombre. He conocido, he visto ejemplos, incluso en algún momento hasta yo mismo he podido ver eso en mi hogar, ¿no? Cuando el nivel económico de la mujer sobrepasa al ingreso económico del hombre, ¿no? Otro de los puntos, también vemos el conocimiento del real significado del matrimonio, porque este es un proceso polémico, peculiar y poderoso que varía entre el continuo vaivén de pertenencia y determinación. Una de las bases para el éxito de este es la sana separación de las familias de origen. O sea, la separación, por eso salirse del hogar de los padres, ¿no? Mantener el hogar, establecer el hogar fuera del hogar de los padres. Porque si mantenemos la cercanía, o sea, el vivir juntos en el mismo hogar, en el mismo techo, va a pasar discrepancias que a la final van a causar problemas dentro del matrimonio. Y eso no quiere decir de que no haya una relación de coinonía, de unión con los demás familiares, ¿no? Con los padres, con los suegros, ¿no? Pero es importante separar desvincularse de los padres, ¿no? Porque ahora ya se formó una nueva familia. Y lamentablemente esas son una de las causas por las cuales hoy en día influye mucho en la separación de los matrimonios. Se llega muchas veces al divorcio porque
los padres influyen mucho sobre el nuevo matrimonio, sobre esa nueva familia que se ha formado. Por eso que es importante mantener también esa separación, ¿no? Dar su lugar. El impacto también de los medios de comunicación. Hoy en día la televisión han modificado los hábitos y las pautas de conducta. No solamente la televisión, sino incluso todos los medios de comunicación, ¿no? El internet, el cable, todo lo que hoy en día la sociedad, en el mundo que hoy vivimos, van influenciando de alguna manera nuestros hábitos y nuestra conducta. Y a veces no nos damos cuenta, pero vamos haciéndolo parte de nuestros hábitos, aquello que vemos en los medios de comunicación. Y muchas veces esas cosas que vemos en el medio de comunicación, a veces se nos hace parte de nuestras vidas y termina a veces perjudicando el divorcio. ¿Por qué? Porque a veces el marido llega cansado al hogar y la mujer pegada a la televisión, ¿no? O viceversa puede ser, ¿no? O como por ejemplo, he visto casos donde el marido pegado a los videojuegos y la mujer con la preocupación del cuidado de los hijos y la despreocupación del marido, ¿no? De estar pegado a los videojuegos, a los juegos, al cable. Entonces, todo aquello, los medios de comunicación, si no son bien usados, lamentablemente va a perjudicar de tal manera en esa relación matrimonial hasta terminar en el divorcio, ¿no? Desde el punto de vista del significado de la relación, vemos la infidelidad, que la infidelidad, perdón, es el quiebre de un acuerdo con el otro, del acuerdo de lealtad y exclusividad, explícito o no, que hemos establecido como pareja. La infidelidad constituye una de las primeras causas aducidas como razón de separación. La insatisfacción de una pareja en términos de apoyo emocional, reconocimiento personal y calidad de relaciones sexuales constituyen factores detonantes de relaciones extramatrimoniales. Ahí vemos pues las causas de la infidelidad, ¿no? El desgaste de la relación. Todo matrimonio sano tiene una evolución constante, lo que significa un proceso de continuo de intercambios. Cuando no se cede, no hay una flexibilidad, no hay un acuerdo en los derechos y privilegios dentro del hogar, incluso las capacidades individuales, el asociar los recursos y capacidades de ser más poderosos juntos como pareja que por separado. A veces la mujer con sus ingresos y el marido con sus ingresos, y cada uno hace lo que bien le parece con sus ingresos, y cuando no hay esa unidad incluso en lo económico, también influye a tal punto de que ocurra un divorcio, tanto en la vida afectiva y social y cultural. Es importante entonces también la comunicación planteada no como un proceso centrado en lo verbal, sino en una dimensión más amplia que se relaciona con la madurez personal, con la interacción y con la calidad de las relaciones. Dice, una persona inmadura, no adaptada, una persona fácil de entrar en conflicto, se dice que es una persona que no ha aprendido a comunicarse en forma apropiada. La comunicación se convierte así en un índice de la madurez en lo personal y en lo interpersonal. La comunicación no solo se expresa, sino también influye. Otro de los puntos de causales del divorcio también la intimidad de relación de pareja, que es un continuo comunicarse, no es una opción reflexionada profundamente. Funciona a nivel automático. Todo lo que hago, lo hago por mí y por el otro.
para ser más feliz yo y también mi pareja. No por generosidad solamente, sino por amor a la otra persona. La sexualidad desde el punto de vista personal, afectivo o emocional tiene gran relevancia porque las relaciones con el otro sexo y la vida sexual, tanto en lo psicológico como en lo biológico, forman parte importante del mundo emocional personal y de la interacción humana entre la pareja, ¿no? Y pueden dar origen a estados emocionales placenteros como displacenteros, de expectativas y de realizaciones, como también frustraciones, que influyen en el grado de felicidad a lo largo de la vida o como también de infelicidad dentro de ese matrimonio, ¿no? La democracia como modelo político también se traslada a la familia. Y esta busca un modelo más abierto, dando a los hijos de todas las edades la posibilidad de opinar y decidir acerca de su educación y de la vida familiar, desvalorizando los límites, lo que muchas veces perjudica más de lo que beneficia, produciendo efectos familiares y sociales dolorosos. Aparecen los modelos del ser más que del deber ser, pasa a ser muy importante la felicidad de los hijos y los padres llegan a darles lo que ellos nunca tuvieron pensando en un mejor desarrollo y la forma de obtener sus logros. La opinión de los hijos se hace influyente en la autoestima de los padres. El conflicto de roles que vive la mujer como persona y su búsqueda de realización más allá del matrimonio, la maternidad repercuten en su vida de pareja. Hoy en día, hasta ese modelo democrático se ha ahondado dentro del hogar. Hoy en día, por ejemplo, vemos en los colegios ya a los hijos, ya los profesores ya no pueden castigarlos, ya no pueden tocarlos, porque ahora ya si el profesor toca al alumno o a la alumna, pueden ser denunciados. Ya ahora con los padres incluso ya no pueden ni siquiera tampoco castigarlos a los hijos duramente. ¿Por qué? Porque también ahora los hijos pueden denunciar a los padres. Entonces, de alguna u otra manera, este modelo democrático, político democrático, también se ha ahondado dentro del hogar y esa también a veces ha sido causa del divorcio, del rompimiento del hogar. ¿Por qué? Porque a veces las discrepancias entre padre, entre el esposo y la esposa por el castigo, a veces porque el padre se le ve como el malo, como el que siempre castiga a los hijos y la madre va en contra del castigo o incluso viceversa, ¿no? Entonces, hoy en día, el conflicto de roles que vive la mujer como persona y su búsqueda de realización, también más allá del matrimonio y la maternidad, repercuten en la vida ahora como pareja, dentro del hogar, dentro del matrimonio. Algunas causas que hemos podido ver también es la violencia familiar y psicológica. El maltrato, una de las causas de causales del divorcio. Hoy en día el feminicidio ha aumentado de tal manera que la mujer se ha vuelto tan vulnerable y a veces desprotegida por la misma sociedad. Y también a veces desprotegidas por ellas mismas. ¿Cómo? Permitiendo que el hombre o el marido se aproveche del sexo femenino, ¿no? Se aproveche porque es mujer, porque es el sexo más débil, y el hombre aproveche eso para el maltrato, para ofenderla psicológicamente, para dañarla psicológicamente, y
Y hoy en día, pues vemos a nivel nacional, a nivel de nuestra nación, que el feminicidio ha aumentado de tal manera que, que ha conllevado a ver tantos matrimonios rotos, ¿no? Disueltos, ¿no? Eso es lo que yo he podido recapitular, algunas cosas que he estado buscando. Muy bien, Percy. Muy bien. ¿Sus compañeros van a exponer algo más o eso es todo? Adelante, adelante. Le toca a mi Luca. Gracias, pastor. Buenas noches, pastor y hermanos. Nosotros estamos hablando del tema del divorcio. Ellos han hablado un poco de la parte legal, social. Yo voy a comentar acerca de los puntos bíblicos, ¿no? Por ejemplo, si encontramos la palabra de Dios, podemos encontrar en el libro de Deuteronomio, capítulo 24, del 1 al 4, cuando se habla referente a lo siguiente. Dice así: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se le entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiera muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, o sea, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. En estos 4 versículos del capítulo 24 del libro de Deuteronomio podemos entender que en el Antiguo Testamento sí estaba permitido el divorcio. Se permite al esposo que se divorcie de su esposa, ¿no? Se permite que también esta esposa divorciada se vuelva a casar con otro hombre, pero se prohíbe que esta esposa divorciada, digamos que si fallece su último marido, su segundo marido, pueda regresar con el primero. Eso está prohibido. En ese capítulo también podemos entender que hay algo así como 3 leyes, ¿no? Primero habla de que sí se puede dar el divorcio cuando el marido encuentre algo desagradable en su mujer. Dice que la mujer se puede volver a casar, ¿no? Y también dice que la mujer no puede volver, o sea, si fallece su marido, no puede volver con el primero. También nos dice... ¿Podrías repetir la cita bíblica, por favor? Sí, Deuteronomio 24 del 1 al 4. Gracias. Okay. En el versículo 1 y en el versículo 3, ¿no? Habla de que el divorcio se realizaba cuando el marido escribía para su esposa una carta de divorcio y se la entregaba en su mano y la despedía, ¿no? Pero ¿por qué motivo se hacía esto? Entonces se hacía, en el mismo pasaje habla cuando la esposa no agradaba al marido porque él había encontrado en ella algo indecente. Y si profundizamos un poquito más en esa indecencia, entonces he podido encontrar un extracto donde dice que literalmente significa desnudez de una cosa. Y su significado exacto no tenía un significado exacto, no podía describir con una sola cosa, ¿no? Pero también esa parte, también podemos verlo en el capítulo de Deuteronomio 23:14, donde se refiere, cuando habla de indecencia, se refiere al excremento humano no cubierto. Y esa versión lo traduce también como una cosa inmunda. Entonces, si es algo inmundo, es algo repugnante. Entonces, no hay una causa específica. Si el esposo encontrara haciendo N cosas que son repugnantes para nuestros valores cristianos, ¿no? Nuestro conocimiento de la palabra, entonces el esposo te podía emitir la carta de divorcio. Eso es lo que quería, a grosso modo, explicar. Luego, en el libro de Malaquías, en el capítulo 2, versículos 13 al 16, se me perdió el versículo. Bueno, aquí habla, contrariamente, digamos, a la primera parte donde sí se permitía las cartas de divorcio, aquí el Señor condena que se divorcien de sus esposas, ¿no? En el versículo
ya no voy a buscar porque no voy a demorar más, discúlpame. Pero en los versículos 14 y 15, habla de que es desleal el poder divorciarse, ¿no? La esposa se describe como la mujer de su juventud, ¿no? Y era una deslealtad que los maridos se divorcien de la mujer de su juventud cuando ella ya no era joven, pues la dejaba simplemente desamparada económicamente y socialmente, mientras que el marido podría buscar una mujer que le pueda satisfacer, ¿no? De eso habla en el libro de Malaquías, del capítulo 2, del versículo 13 al 16. En el Nuevo Testamento encontramos a Jesús en el libro de Mateo 19, del 3 al 9, que él menciona lo siguiente, dice así: entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés de dar carta de divorcio y de repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada también adultera. En esta porción de la palabra que está en Mateo, ¿no? La postura de Jesús sobre el divorcio es que lo que Dios juntó no lo debe separar el hombre, ¿no? Y se basó obviamente en el libro de Génesis, en el capítulo 1, el versículo 27, y también el capítulo 2, versículo 24, cuando dice que no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? También en los versículos 7 y 8, Jesús, porque mucha gente podría, inclusive se argumenta ahora, ¿no? Cómo el divorcio existía en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento no. Y algunos pueden decir que la Biblia se contradice, o pueden decir, no, pero entonces yo voy a seguir voy a seguir la palabra de Dios de acuerdo al Antiguo Testamento, no me enseñó la gracia, entonces para mí sí es permitido el divorcio. Y me ha tocado en estos tiempos conversar con personas aún cristianas que ellos están de acuerdo con el divorcio, lo cual personalmente yo no estoy, porque yo entiendo la palabra cuando Jesús habla acerca del divorcio. Y que él mismo lo dice, que se permitió en los tiempos antiguos por la dureza del corazón de los hombres, pero que esa no fue la idea del Padre cuando juntó a Adán y a Eva. También, ¿cuál es la consecuencia moral de divorciarse y volver a casarse, o de casarse con una mujer divorciada? En la Biblia también dice que la consecuencia es que el marido adultera. Si yo me divorcio, es un caso hipotético definitivamente, si yo me divorcio y alguien se casa conmigo, esa persona está adulterando. Y la persona que se casa, dice, es una... ¿Puedes repetir la cita de eso, mi Luis? Allá, Mateo 19, del 3 al 9. Gracias. Disculpe que esté hablando rápido, sino que Persia se extendió mucho Okay. y entiendo que tenemos que correr con la clase. Entonces, la excepción cuando Jesús habla acerca del divorcio es que solamente es permitido a causa de una fornicación. Pero entendemos, hermanos, nosotros conociendo al Señor, sabemos que aún esas situaciones de fornicación y a veces de adulterio, a través de la palabra, a través de un acompañamiento de pastores o miembros maduros en la fe, aún muchos matrimonios han sido restaurados. O sea, yo considero que aún no se puede dar por perdido, digamos, un matrimonio, aunque el Señor dice, ¿no? Puedes hacerlo. Conclusión. En cuanto a nuestras leyes, ¿ya? Si la ley de Moisés permitía el divorcio por la dureza del corazón en el pueblo de Israel, nuestros gobiernos de hoy también lo permiten por la dureza del corazón humano.
Conclusiones en cuanto a nuestra ética cristiana. Generalmente el divorcio es pecado porque es una deslealtad al cónyuge y un daño grave también para los hijos, ¿no? Al casarnos debemos comprometernos a la otra persona hasta que la muerte nos separe. Por eso ese es el pacto que hacemos delante del altar, ¿verdad? Con un ministro, delante de nuestro Señor y encima con testigos. 2. Generalmente el divorcio seguido por un nuevo matrimonio es pecado porque es una forma de adulterio. La excepción sería en caso de fornicación. Aún en el caso de infidelidad sexual debemos luchar por preservar el matrimonio perdonando a la parte pecadora. La separación y aún el divorcio pueden justificarse por otros motivos, especialmente cuando hay abuso sexual de los hijos o cuando la integridad física de los miembros de la familia está en peligro. Sin embargo, estos motivos no justifican un nuevo matrimonio. ¿Qué quiero decir con esto? De que, lo mencionó también Percy dentro de las causales de divorcio, que hay muchas personas que se divorcian porque el marido es un maltratador y pone en riesgo la vida y la permanencia de la vida misma, de la esposa y quizás también de los hijos, ¿no? Y hay situaciones de verdad que son muy complejas, entonces es por eso que también la ley permite que haya ese divorcio para salvaguardar la vida de la esposa y también de los hijos. Aquí yo hablo un poco de la separación cuando sucede este tipo de casos, porque obviamente hay riesgos, ¿no? Y uno tiene que ser también, tomar una decisión sensata en cuanto a lo que está sucediendo. Debemos esforzarnos por tener matrimonios saludables, orientados por la palabra de Dios y vividos en el poder del Espíritu Santo para que el divorcio ni siquiera no sea una tentación. Eso es importante para los casados, ¿no? Y aún para los que están a punto de casarse, sinceramente tenemos que buscar siempre de la dirección del Señor, porque en la Biblia dice, ¿no? Y aquel que se cree firme cuida que no caiga. Entonces debemos de cada día llenarnos de la palabra de Dios y de su Espíritu para ser guiados todo el tiempo por Él. Y también otra conclusión, que debemos ayudar a otros a tener matrimonios saludables también, ¿no? Y una de las formas es siendo un matrimonio saludable. Y eso es todo. Muy bien. Fran ya no va a decir mucho. Ya no va a agregar algo más. Ok. Es que Fran dice, no, los dos somos uno ya. Si ella ha expuesto, entonces ya he expuesto yo también, porque los dos somos uno, ¿no es cierto? Así que, muy bien, son bíblicos y de acuerdo al tema están en sintonía ustedes. Ah, ¿qué le parece? Pastor. Muy bien. Sí, Pastor, pues sí. Queda un poquito complejo este tema porque hoy en día en nuestra sociedad se aplica el tema del matrimonio civil como el matrimonio, como el religioso, pues, ¿no? Entonces, este tema como que es un tema muy, muy complejo, porque es un tema que se va a tener que tocar con pinza y muy cuidadosamente, porque si bien es cierto, nosotros como creyentes creemos en el matrimonio religioso que se hace delante del altar del Señor, pero en nuestra sociedad, en nuestra sociedad se aplica lo que es el matrimonio civil, y muchas veces solamente se vive solamente en ese matrimonio civil y no se conlleva y no sigue la otra parte que tiene que ver con el pacto que se hace delante del Señor, pues, ¿no? Muy bien. Los felicito, han sacado buenas ideas, nos han compartido muy buenas ideas, les felicito de verdad. Solo creo, aun cuando realmente admito que han investigado, pero aún creo que en la parte bíblica falta un poco entender el contexto, por ejemplo, por qué se dio esa ley en el Antiguo Testamento, o por qué se permitía así en el Antiguo Testamento. Okay, entenderlo a la luz del contexto. Okay.
de igual forma, cuando hablamos cuando Jesús explica esto, ¿no? Respecto de que, bueno, si el que repudia a una mujer se vuelve a casar, entonces comete adulterio. Entonces le dice, bueno, ¿y qué objeto entonces tiene de que repudia a una mujer si se va a quedar solo? No tiene ningún sentido. ¿Ok? Entonces, pero si uno encuentra como en el texto como que no hay respuesta a eso, ¿no? O sea que aquí cuando uno lee en el libro de Mateo, dice el Señor, no todos son capaces de recibir esto. Entonces, y ahora, otros pasajes, tampoco hay, digamos, como que una explicación clara al respecto, ¿no? Entonces, claro, yo, por ejemplo, me he encontrado con situaciones en las cuales de pronto existe un divorcio que ocurrió de una pareja de jóvenes de 22, 23 años. Ya se divorciaron. ¿Qué hacemos? ¿Les dejamos sueltos o les decimos que se casen si consiguen una nueva pareja? Entonces, el tema, o sea, yo entiendo, o sea, podemos tener una posición y de hecho, obviamente, yo no apuesto por el divorcio tampoco. O sea, creo que la idea bíblica central, fundamental de la palabra de Dios, antes de irme a la parte sociológica del tema, creo que la parte central es, digamos, mantener el matrimonio, ¿no? Esa es la idea bíblica y en la Biblia hay una especie de unión, de pacto entre el hombre y la mujer, ¿no es cierto? Que se juntan, que se unen y ahí la Biblia lo sentencia, lo que Dios unió, o sea, es una unión en Dios, es una unión, por decirlo de alguna manera, una unión divina, ¿no es cierto? Entonces, esa es una de las premisas que tenemos que mantener, que guardar, que salvaguardar y que defender, ¿no es cierto? Entonces, esa es una de las cosas, o sea, definitivamente la Biblia nos enseña claramente a mantener el valor del matrimonio. Eso es innegable. O sea, uno revisa desde Génesis a Apocalipsis, está la idea de que Dios es el que constituye el matrimonio, de que el matrimonio es una unión en Dios, ¿ok? Es un compromiso en Dios, ¿no es cierto? Y dice, y lo que Dios unió, o sea, el tema es que el matrimonio es una unidad en Dios. Entonces, eso hay que tenerlo en consideración, hay que tenerlo en cuenta. Y creo que la idea bíblica es, digamos, mantener a los matrimonios, mantener a las parejas dentro del matrimonio, dentro de la constitución matrimonial. ¿Okay? Esa es la idea bíblica, básica y fundamental. ¿Okay? Por ahí, que hay algunos aspectos, por ejemplo, alguno bueno dice, si te divorcias, bueno, ya no te puedes volver a casar, ¿no es cierto? En todo caso, habría que estudiarlo bien ese aspecto, ¿no? Porque no tiene sentido que se divorcien si no se van a volver a casar. ¿Ok? ¿Qué sentido tendría que una persona se divorcie si no se va a volver a casar? No tiene objeto. Entonces, ese es el punto que habría que explicar, que llegar a una conclusión. Hoy no me voy a detener en ese aspecto porque nuestro curso fundamentalmente no es, por lo menos ahora, no está centrado fundamentalmente en hacer una exégesis de los textos bíblicos. Ya llegaremos, bueno, ya se dará la oportunidad, creo que con ustedes lleva hermenéutica, ¿no? Ya se dará la parte en otro momento para seguir analizando los textos bíblicos, ¿no? Ahora, pero sí, de la base fundamental entonces es sostener el matrimonio. La Biblia lo que nos enseña es a sostener y a mantener el matrimonio. Esa es la enseñanza fundamental de la Biblia. ¿Okay? Entonces, para dejarlo claro, no voy a decir el pastor, no nos ha dicho que nos podemos divorciar. Cuidado por ahí, cuidadito, no me vayan
interpretar, por si acaso, lo digo claramente, porque algunos a veces quieren jalar agua para su molino de un momento a otro. Después me van a tildar a mí de hereje y por ahí vienen consecuencias más terribles. Entonces, cuidado. Entonces, lo que decimos es que la Biblia fundamentalmente sostiene el matrimonio. Entonces, la idea es que en la Biblia, en los textos bíblicos, nosotros nos damos cuenta que esta unidad es una unidad en Dios. ¿Okay? Y eso habría que explicar. Muy bien. Entonces, pero sí, creo que han abordado muy bien su tema, me gustó su exposición, así que los felicito. ¿Ok? Gracias por su valiente exposición. Ahora, yéndonos al terreno sociológico, ¿no? Que es lo que nos interesa también respecto del tema. En cuanto a lo sociológico, definitivamente la sociedad ha cambiado. La sociedad ha venido sufriendo cambios. Y obviamente la familia también ha sido afectada en esto de los cambios propios que va teniendo la sociedad. Y, por ejemplo, Percy nos habló, ¿no? Que ahora ya la mujer como que... ¿Qué dijiste, Percy? ¿Que la mujer no aguanta pulgas? ¿Cómo qué dijiste? ¿Qué es eso? ¿No aguanta pulgas? Sí. ¿Cómo que te expresaste? No, sino que hoy en día ya, o sea, el hecho de que en el nivel económico, ¿no? Vemos que ahora la mujer ya se puede agarrar de igual a igual, por ejemplo, con el hombre, pues, ¿no? Ya. Tú dijiste que hay mujeres que también incluso tienen mayor poder económico que el varón, ¿no es cierto? Y tú le temes a eso también. Entonces, No, mejor, más bien, en el hogar, mientras más ingresos haya, mejor para los dos, pues, ¿no? Ahora, ese es un detalle importante, ¿no es cierto? Yo creo que habría que... a veces nuestra enseñanza dentro de la iglesia ha sido según la pareja tradicional de hace 20 o 30 años, ¿ok? Y siempre a veces nuestra enseñanza ha sido en ese sentido, pero resulta que ahora la relación de pareja es de otra manera porque la sociedad ha cambiado, ¿cierto? Ya hay mujeres que incluso tienen un mejor nivel económico, un nivel de ingresos superior al del varón, ¿no es cierto? Pero esto también añade otros elementos, de que a veces, digamos, el dominio, porque lo que está en juego a veces es el dominio del poder dentro del hogar y dentro del matrimonio, ¿no es cierto? Y creo que es ahí donde debería conversarse y dialogarse, ¿no? Y creo que tenemos que ir enseñando que obviamente dentro del matrimonio, bueno, la Biblia enseña, ¿no? Si bien es cierto, puede haber un respeto por el carácter sacerdotal que puede tener el esposo, pero en la Biblia claramente dice que no hay varón, ni mujer, ni esclavo, ni libre, ni griego, ¿ok? Entonces, creo que hay una dimensión horizontal de igualdad delante de Dios entre el hombre y la mujer. Ahora, ni la mujer puede, digamos, ir por encima del varón, ni el varón tampoco puede, digamos, abusar de su capacidad o de su fortaleza física o del hecho que es varón. O sea, en la Biblia también hay una sentencia una enseñanza respecto de igualdad. Y creo que a veces digamos, esos cambios que estamos viviendo en la sociedad donde la mujer tiene mayor desenvolvimiento, mayor desarrollo en cuanto al económico, creo que, o sea, no ha tenido o no nos hemos percatado de que obviamente
la enseñanza bíblica respecto de la relación matrimonial tiene que responder a la nueva situación que viven las parejas en el día de hoy. ¿Ok? Hay una nueva situación y la enseñanza tiene que ir en relación a la nueva situación que existe. Entonces, esa es una de las cosas que creo que tendríamos nosotros que compartir, que manifestar, que enseñar. ¿Ok? No sé si hay alguna consulta en todo caso de los hermanos. Bueno, parece que no hay ninguna. Ok. Profesor, Davidcito, quisiera añadir algo muy importante que he visto. Perdón la interrupción. tranquilo, adelante. He visto, bueno, en mi trabajo mayormente interactúo entre las personas porque voy a hacer servicio a los domicilios. Y he visto el caso de que a veces la mujer tiene el dominio cuando, en pocas palabras, cuando la mujer tiene un ingreso económico grande, he visto que la mujer se siente muy libre e independiente. Es la sociedad que hace que ella misma diga, no, ya no dependo de ti porque mis ingresos son mayores a usted o a ti. En muchos casos de familias he visto eso. Solo para añadir eso. Muy bien, David. Bueno, lo que ocurre, por eso digo, creo que tiene que haber una educación para la relación de pareja acorde a la situación que vivimos, una nueva educación. Tanto así como se exige que el varón respete a la mujer por el hecho de ser mujer, también la mujer tiene que respetar al varón en el mismo sentido, ¿no es cierto? Creo que tiene que haber un respeto mutuo y no abusar ni aprovecharse de repente de una posibilidad que tenga económica o de cualquier otro tipo. Entonces, para, digamos, imponer o dominar a su pareja. Yo creo que ahí hay que tener un poco de manejo y de cuidado, pero creo que tenemos que como que reeducarnos para vivir la situación que tenemos hoy enfrente, ¿no es cierto? Creo que hoy es la situación y nos demanda una educación distinta, ¿ok? Y creo que también los varones tenemos que dialogar mucho si es que son casados, tienen que dialogar mucho con su esposa, con su pareja, ¿no es cierto? Puede haber un tiempo que la pareja gane más, que la mujer gane más, otro tiempo puede ser que el hombre gane más. Entonces yo creo que van a haber situaciones así, ¿no es cierto? Pero también creo que esto nos debe llevar sobre todo ustedes que están preparándose para el ministerio y a todos nosotros que somos pastores, también a incorporar este tipo de elementos a la enseñanza prematrimonial. Ahora, ¿no es cierto? Que las parejas ya vayan preavisadas, que sepan que van a enfrentarse a nueva situación, que ya la situación no es como antes. Ok. Para terminar este punto, yo les quería contar un caso, si me lo permiten, un paréntesis brevísimo. Ok. Bueno, a mí me contaron de un caso, no conocí a ellos, pero me contaron que se casó un pastor con una doctora. Yeah. Y el pastor para entonces ganaba 1.500 soles. ¿Cómo es el sueldo de todos los pastores, por cierto? Un sueldo ahí mínimo, modesto, ¿no? De siervo de Dios. Muy bien. Entonces, y la esposa, la doctora, ganaba como 6.000 soles. O sea, ganaba, Percy, tome nota de esto, ¿cuántas veces más ganaba que el esposo? 3 veces más. ¿No es cierto? Entonces,
Bueno, alguno dice, pastor, yo quiero una esposa así. Bueno, bueno, habría que pensarlo, habría que atenerse a las consecuencias. Entonces resulta que estaban viviendo un tiempo así, ¿no? Y habían convenido antes de casarse que cuando se casaran iban a compartir los gastos y todo, iban de los 7.500, iban a gastar, o sea, iban a hacer una bolsa común y de ahí iban a hacer todos los gastos, ¿ok? Resulta que la esposa, como venía de una condición de vida diferente, ella siempre acudía a las reuniones de sus amigos y se compraba sus buenos zapatos, su buena ropa, y ya. Y resulta que después cuando se casan, tenía que gastar para la luz, para el agua, para las diferentes cosas que se necesitaban en el hogar. Y veía que ya no podía darse esos lujos como anteriormente lo hacía. Que ya no podía, digamos, comprarse la ropa de lujo y todas esas cosas. Entonces, y poco a poco, digamos, se fue como que notando más esta situación. Llegó un punto en que la esposa dijo, ¿sabes qué? Quédate tú con 2.500, yo me voy a vivir mi vida. Y se fue, lo dejó. Y creo que sí divorciaron. Entonces, yo por eso digo, a veces esto hay que incluir en nuestra enseñanza, y dicho sea de paso, es una situación que se va a dar muy a menudo, que se va a seguir dando, ¿ok? Entonces, pero hay que dialogar, hay que conversar, hay que ver cómo se puede manejar este tipo de situaciones, de tal manera que no se vuelva un conflicto y posteriormente termine mal el matrimonio. Pero hay situaciones que a veces vamos a tener que ver de este tipo, de este carácter. Entonces, claro, yo pienso que tiene que haber una reeducación, tiene que haber una nueva enseñanza respecto de la situación que viven los matrimonios en este tiempo. Y creo yo, yo les decía esto, ¿no? El índice de divorcio va a ir creciendo más todavía. No te alarmes, Percy. El índice del divorcio va a seguir creciendo. Eso es propio de la misma sociedad que vivimos. Ahora también a esto hay que agregarle, mi estimado Percy, la relativización de valores que vive la sociedad en su conjunto. ¿Okay? La sociedad también está viviendo una relativización de valores, de principios. Para la gente es mejor si no se sujeta a ningún tipo de norma moral, algún tipo de principio, es mejor, ¿ok? Y es más, o sea, por ejemplo, ahora también, si alguna pareja por ahí, nosotros como pastores le llamamos la atención, los exhortamos, los disciplinamos, se van a otra iglesia. No hay problema. Y hay otras iglesias que los reciben con los brazos abiertos y dicen, muy bien, sigan, puedes llevar la vida como tú quieres sin ningún inconveniente, ¿no? Entonces, hay situaciones, es una nueva situación que vivimos, ya no es igual que antes. Entonces, lamentablemente a veces nos hemos quedado pensando que la familia, los roles de familia, la relación de pareja es tan igual como era hace 20 o 30 años atrás, y no, y la sociedad ha cambiado. Creo que el curso es precisamente abrirnos los ojos a esa nueva realidad, a esa nueva situación, ¿ok? Creo que de eso es lo que estamos tratando de hacer. Abrir los ojos a una nueva situación, a una nueva realidad. Para reenfocar nuestro mensaje, para reeducar a la gente, para replantear algunos conceptos, para hacer que vivamos los principios bíblicos de acuerdo a la situación que enfrentamos en este tiempo. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar al otro tema. Uy, qué rápido se ve el tiempo, Dios mío. Bueno, cuando las cosas son así de interesantes, se nos va el tiempo bien rápido. Ha mucho hablado, pastor. ¿Cómo? Ni luzca mucho se ha extendido. Ah, ya. Pero el que ha hablado más eres tú, ¿ah? Déjate de cosas, ¿ah? El que ha hablado más eres tú. Ok. Y creo que tú has manifestado serias preocupaciones. Yo luego de terminar la clase voy a tener que hacer consejería pastoral en privado contigo. ¿Okay? No te preocupes.
tenemos todavía fuerzas para eso. Te vamos a aconsejar. No. Ok. Tranquilos, ok. Muy bien. Listo, hermano. Vamos a continuar entonces. A ver, ¿dónde está Marcia? Buenas noches, pastor. Adelante. Voy a presentar pastor. Buenas noches. ¿Me escucha? Sí. Sí, un momento, Liz. Voy a compartir. Sí, un ratito me podría esperar. Lo que pasa es que tengo problemas con internet. Un momento, Todavía Liz. yo... Ya. Me aviso, ¿sí? Marcia, usted puede empezar y luego que continúe Lisbeth. Marcia. ¿Está Marcia? Hermana Marcia, ¿me escucha? Pastor. Yo le decía que puede ir avanzando usted su parte para... Estoy tratando. Ya. Sí, quiero presentar en la pantalla, solo que no encuentro el documento. Un momento, por favor, pastor. ¿A Ronald también le toca exponer hoy día? Sí, pastor. Mi documento no encuentro. Pero puede empezar sin el documento, ¿no, pastor? Empieza así. Un momento, pastor, por favor. Liz, ¿me escuchas? Hermana Marcia. Sí, Lo que dígame, pasa es pastor. que Lisbeth en la calle está tratando de ubicarse en algún internet. Usted tiene que buscar el documento con tranquilidad, por favor, búsquelo con tranquilidad. Ok. Pero para otra vez... El Pastor, documento... ¿le envié mi diapositiva a usted? Porque no encuentro en mi... Pero tenía que tenerlo a la mano ya, pues sí. Pastor, disculpe, Sí, yo podría sí tengo, empezar. solo que... Yo empiezo, pastor. Ya, listo. Yo tenía que haber terminado, No. pero yo empiezo. Ya, que siga buscando a Marcia con calma. Sí. Según la diapositiva. Pues, Bien. Pastor, yo inicio con la Lida, te exposición. comparto a ti, tú lo compartas la diapositiva. Lida. Yo empiezo, pastor, yo empiezo. Envío. Yo empiezo, ¿ya? A ver, Marcia, cálmate, yo empiezo. Hermana Lida, Sí. Lida, a ver, un ratito. Creo que con 1 minuto, 2 minutos que nos demoremos, no perdemos mucho. Entonces, Ya, no hay problema. lo que yo le decía en este momento es que Marcia le está mandando a usted, dice, para que ponga las diapositivas. Para que usted en su máquina ponga las diapositivas, si pudiera. ¿Por dónde me lo va a enviar, Marcia? Por WhatsApp. Pastor, le envié a usted también. Pues no encuentro en mi, no sé cómo encontrar. ¿Le llegó Lida a su WhatsApp? Al suyo también le envié, pastor, a su privado. Pues entonces dio algo que no sé dónde encontrar. Pero si lo tienes en el WhatsApp, bájalo del WhatsApp, pues Marcia. ¿Sí? Está en mi celular, pastor. Está en PDF. Ya. No me En mi llega. celular.
Solo Lo voy que a usted... poner al grupo entonces para que le llegue, hermana. Está en mi... Profesor, Sí. una consulta, profesor. Veo que están haciendo grupos de una exposición, pero mi persona no tiene una exposición específica. Yo le había dicho a Marcia que te incluye en alguno. No, bueno, no me han añadido a ningún grupo. Los 3 cursos que estoy llevando, nadie me agrega. Y ahora le vamos a exhortar a Marcia, no te preocupes. Ya, profesor. Ya, pastor, ahí está, ya me llegó. Ahí está. Listo. Ahí lo va a poner. Listo, vamos. no veo la pantalla. Un ratito, Marcia, ya. Es que mi señal está bajo, pastor. Ahí está. Listo, ahora sí. Pero ese es el... No, eso es el documento. Y lo que yo, diapositivas, le compartí. Es el documento, no, vale. O si no, iniciamos así nomás, hermano. No. Mira, la diapositiva. Hay diapositivas, solo que... Ese es... Qué mal. Envíale si no las diapositivas al hermano. Un momento, ya le enviando, volviendo a enviar. Solo es mi celular, no encuentro. ¿Dónde puedo encontrar acá? Hermana Lida. A ver, hermana Marcia, escúchame Lida. bien. Hermana Marcia, escuche. ¿Me escucha? Sí, ya te llegó, Lida. Puedes descargar. Eso donde dice aborto. Ahí es ese. Ese es. Ahí hay que abrir. Ya está. Ese es. Listo. Adelante. Sí. Ya, yo inicié. Ya lo voy a hacer. Te llamo. No, por favor, no te llegues. Ya, yo inicio, ¿no? Muy buenas noches, hermanos. Muy buenas noches, pastor. En esta oportunidad nos tocó hablar sobre el aborto. Arely, me das, ¿ah? ¿Me das? Yo te digo en qué momento me das. El aborto es un tema controversial y muy complejo, tomando en cuenta las posiciones tanto de los conservadores como de los liberalistas. Asimismo, podemos decir que el aborto en algunos países está permitido, está legalizado, pero en otros países, como el caso de Perú, aún no está legalizado, por lo que está penalizado, ¿no? Algunos hospitales, como el Hospital Nacional Docente del Niño y San Bartolomé y el Hospital Belén de Trujillo, cuentan con protocolos para el manejo de casos para la interrupción legal del embarazo. Si bien es cierto que acá en nuestro país el aborto está penalizado, ¿no? Según el artículo 119, solo en casos de excepción, ¿no? Cuando la vida de la madre corre riesgo, se practica el aborto, y a eso se le llama el aborto terapéutico. Por otra parte, también podemos decir que según la perspectiva bíblica, todo aquel que comete aborto puede considerarse como un asesinato, ya que el feto es una vida desde su concepción. En concepto, ¿qué es aborto? Aborto significa interrupción del embarazo
ya sea de forma espontánea o de forma inducida. Asimismo, el diccionario Oxford declara que el aborto es promover un parto prematuro con el fin de destruir al niño neonato. Por otra parte, la palabra aborto es término inclusivo que se usa para destruir un feto desarrollado, ya sea con algunos métodos como es las píldoras del día siguiente, también la píldora francesa del aborto, y otros métodos que se practican, ¿no? Puede ser el método de la succión por la aspiradora, el método de la dilatación y curetaje, y el método de la prostaglandina, entre otros casos. Según los autores Hung Hunt, hay dos puntos principales en cuanto al tema del aborto. Hay dos posiciones, ¿no? Uno que es la postura de pro vida y otro que es la postura de la pro decisión. En cuanto a la postura pro vida, consiste en que ellos defienden, o la postura pro conservador, o sea, la postura conservador, perdón, defiende el feto al derecho de la vida, ¿no? Y que cualquier interrupción del embarazo se considera como un asesinato. Para tomar un argumento, los conservadores toman un argumento que es el argumento religioso. Dicen que Dios es quien da la vida y que solo Él tiene el derecho que solo Él puede quitar. Por otra parte, también el autor Ortiz Milán agrega que en el caso de los liberalistas, su posición es muy distinta a los conservadores. Si bien es cierto que los conservadores están a favor de que el feto que el feto nazca, así podría decir. En cambio, los liberalistas están en contra de que esto puede ser en varios casos, ¿no? Puede ser en el caso de violación, ¿no? Entonces ellos dicen que el derecho es de la decisión de la mujer, ¿no? De la madre, en este caso, de poder tener al hijo o de poder quitarle la vida. Es una decisión de ellos. Entonces, son dos teorías que discrepan en ambos casos. Uno que está a favor del nacimiento que se le debe dar al ser o al feto, y el otro que están en contra de que es la decisión de la madre de tener hijo o no tener hijo. Para eso también hay dos posturas. En cuanto a los liberalistas, dicen que una mujer que ha sido abusada sexualmente no puede cargar con ese embarazo, ¿no? Con ese embarazo forzado, ya que es una responsabilidad tanto para ella como para la familia. Y por esas causas es lo que ella decide, o bueno, lo que le lleva a practicar el aborto. También en algunos países como en Latinoamérica, los países con mayor número de abortos son Brasil, Argentina y Perú. Por otra parte, en cuanto a los adolescentes, hay un mayor índice de aborto. Tanto en los países desarrollados como en los países que están en vías de desarrollo, ¿no? Los embarazos en los adolescentes muchas veces se dan por abuso sexual, sea de un familiar cercano, un desconocido, también por la falta de conocimiento tal vez de los métodos anticonceptivos, por falta de apoyo familiar, por el rechazo de la pareja misma, también por el qué dirá de la sociedad, y entre otros puntos, ¿no? Llevan a que el adolescente tome esa decisión de poder acudir a practicarse el aborto en lugares clandestinos, así podría decirse. En el año 2012 dice que el aborto en adolescentes alcanzó en la selva
el 26,7%, en costa el 13,3% y en la sierra 12,4%. Asimismo, se podría decir que hay un aproximado de 121 millones de embarazos no planeados ocurrieron cada año entre el año de 2015 a 2019, y de estos embarazos no planeados, el 61% terminó en aborto. Esto se traduce como a 73 millones de abortos al año. Entre la clasificación de los abortos que podemos ver están el aborto espontáneo, que se da de forma natural, el aborto inducido, que es el resultado de maniobras practicadas deliberada con manera de interrupción del embarazo. Asimismo vemos el embarazo, el aborto indirecto, que se refiere a la pérdida fetal o embriona como consecuencia de una intervención quirúrgica. Lo otro es el aborto terapéutico, que normalmente se da, ¿no? Se entiende, aborto inducido con la intención de proteger a la salud y la vida del gestante. Esto se da también en nuestro país, ¿no? Como bien dije, en nuestro país también se practica el aborto para poder salvar la vida de la madre en caso de riesgo. Y asimismo también este punto de poder salvar a la vida de la madre y poder practicarse el aborto terapéutico, bueno, aceptan los conservadores. Solo eso, bueno, solo en este caso hacen excepción los conservadores, pero fuera de ello están en contra. Bueno, eso es todo, pastor. Continuamos con la exposición. Por favor, en el punto causas del aborto. Si alguien podría ayudarme, causas del aborto. Ya. Seguimos con el punto causas del aborto. Las causas podemos ver en los siguientes. Podemos ver cuando una mujer embarazada decide voluntariamente interrumpir su embarazo, puede ser múltiples y dependen de la situación personal de ella y del contexto en que se encuentra en ese momento. Y vemos algunas causas: temor a la reacción de los padres, temor al rechazo y a la burla, temor a la responsabilidad económica, temor a no poder cuidar el bebé, temor porque el embarazo fue provocado por una violación o incesto, sentir que es malo traer al mundo a un hijo no deseado, sentir que el feto es tan solo una masa de tejido, poca convicción moral por carecer del conocimiento de la palabra de Dios. Esas son las causas del aborto que vimos, causas generales. Y ahora pasamos al siguiente punto: consecuencias psicológicas del aborto. Las consecuencias del aborto, vemos enfermedades físicas. Podemos ver cáncer de mama, cáncer de ovario, hígado y cervical, que es el cuello uterino, perforación de útero, desgarros cervicales en el cuello uterino, placenta previa, recién nacidos discapacitados, afecciones inflamatorias pélvicas, endometritis, complicaciones inmediatas. Y eso es lo que le afecta las consecuencias del aborto en su vida física. Y vemos psicológicas, consecuencias psicológicas dentro del aborto. La salud psicológica de la mujer se ve afectada por el aborto a lo largo de toda su vida por los síntomas del remordimiento, aún así pasen muchos años después de haberlo hecho. Y vamos a ver algunas
que le afectan psicológicamente. Ira, ansiedad, amargura, depresión, desconfianza, temor, dolor, culpabilidad, ruptura de relaciones interpersonales, trastornos de sueño y digestivos, hostilidad hacia sí misma y los demás, abuso del alcohol o drogas, problemas sexuales, evita el tema del aborto, síndrome de aniversario por el aborto, desesperanza, profundo arrepentimiento, poca motivación, rechazo, vergüenza, reprime sus sentimientos, trauma, baja autoestima, revivir la experiencia del aborto, incrementa el riesgo de un suicidio. No se puede relacionar con los niños, pensamientos tergiversados, paranoia, pesadillas y recuerdos del aborto, retraimiento. Hermana Marcia, hermana, ¿Sí? Lo que pasa es que el tiempo nos ha ganado y dos cositas. La primera es que yo les voy a dar el próximo miércoles 10 o 15 minutos para que termine. ¿Ok? Ya, pastor. Lo otro que me preocupa es que yo no estoy viendo aquí, digamos, como un aporte sociológico, ¿ok? Podemos verlo de la perspectiva sociológica, digamos, por ejemplo, en el Perú, ¿está aumentando o está disminuyendo los abortos? Eso es lo que hay que ver para la próxima clase, ¿ok? ¿Cómo está el índice aquí en el Perú? ¿A qué se debe el aumento en el Perú? ¿Qué es lo que ocasiona? O sea, ¿por qué se da que se debe a circunstancias económicas? ¿A qué se debe todo eso? Entonces, hay que ver esa posibilidad. Otra de las cosas es que a veces, como usted mencionó, en una de las causas, que se debe al temor de los padres. Bueno, pueden algunas adolescentes embarazarse a muy temprana edad. Entonces, de repente, el embarazo de las adolescentes ha aumentado en el Perú. Bueno, hay tantas cosas como nosotros tendríamos que verlo dentro de lo que es la perspectiva sociológica, ¿ok? Porque, o sea, aquí lo estamos viendo, sí, pero solamente es a nivel general, hasta médico podríamos decir, ¿no? Entonces, porque se está viendo los daños que suceden en el cuerpo y todo eso, ¿no? Pero yo lo que quiero ver es cómo este problema, digamos, se da en la sociedad. ¿Por qué hay aumento en la sociedad? ¿Qué conlleva a la gente socialmente al aborto? ¿Ok? Muy bien, hermanos. No les quito más su tiempo porque creo que luego tienen clase. Sí. Profesor, un favor, que no se olviden de agregarme. Ya, Marcia, por favor, apiádese de David. No, por favor, que me diste su número. Ya, por interno que lo haga, hermana, ¿ya? Que Dios los bendiga. Muchas bendiciones. Ya, bendiciones. Pastor. Bendiciones. Nos vemos, la Milu. Gracias, Percy, por Chao, no Fran. dejar, te pasaste, ¿ah?